Universidad Politécnica Salesiana. Somos de cálculo diferencial, grupo 3. El tema que hemos seleccionado es escala de Richter para medir la magnitud de los sismos. Nuestros integrantes son Nicole Cornejo y Casa, Anthony Garzón Pazmiño, Anthony Ceballos Valverde, Ray Brito Ortega, Julio Álvarez Ordóñez, quien les habla. A continuación, mi compañera Nicole Cornejo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la escala de Richter. La persona que ven aquí fue un gran científico dedicado a la física. También es un sismólogo de Estados Unidos, el cual dio su nombre a la magnitud a la cual se identifica un sismo. Sus estudios fueron realizados junto al investigador Benno Gutenberg, los cuales dieron como resultado lo que ahora se conoce como escala de Richter, o también conocida como una escala de magnitud local. Esta escala es utilizada para evaluar y comparar la intensidad de los sismos, midiendo la energía del terremoto en el epicentro o foco, y sigue la escala de intensidades que aumenta exponencialmente de un valor al siguiente. La escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos dentro del un área muy particular en Estados Unidos, lo cual es el sur de California. Richter reportó inicialmente valores con precisión de 1/4 de unidad. Sin embargo, usó números decimales más tarde. ¿Cómo identificamos estas magnitudes? Con la fórmula logarítmica, la cual tenemos identificada aquí como m igual al logaritmo de a más 3 logaritmo de 8 delta t menos 2.92. Las funciones logarítmicas, para comprender un poco mejor, a significa lo que es la amplitud de ondas en milímetros tomadas directamente en el sismograma. Delta t, tiempo en segundos desde las ondas primarias a las ondas secundarias. Y finalmente la m, que significa la magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía. Bueno, como está hablando mi compañera sobre las funciones logarítmicas, nosotros debemos saber de dónde provino todo esto. Entonces voy a hablar sobre la historia de la función logarítmica. La historia de todos los logaritmos es el relato de cómo se han desarrollado las correspondencias existentes entre la multiplicación de los números reales positivos y su suma sobre la recta real. Debemos saber que todo esto de aquí se ha formalizado en la Europa del siglo XVII y que esto se ha utilizado obviamente y ampliamente para simplificar el cálculo hasta la popularización de las calculadoras digitales, que es lo comúnmente que utilizamos hoy en día. Debemos saber, claro, que en las funciones logarítmicas tenemos dos tipos de logaritmos, que es el logaritmo común y el logaritmo natural. En el logaritmo común, un concepto podemos saber de los logaritmos comunes que está muy cerca del sistema numérico de su posición decimal. Se dice que en el registro común tiene que tener una base 10, o sea, nosotros tenemos nuestro logaritmo. Al lado del logaritmo tenemos, entre paréntesis, el argumento. Entre el logaritmo y el argumento tenemos un subnúmero, un número chiquitito, el cual nosotros tenemos que saber, por ende, que a eso le denominamos como base. Esa base de ahí tiene que ser base 10 para que nosotros podamos identificar si es un logaritmo común. Si la base es número 10, nosotros sabemos que el logaritmo es común. Como en el ejemplo que vemos ahí que dice que y es igual al logaritmo x, si, solo si 10 es igual a x. Eso quiere decir que como la base es 10, el logaritmo es común. Para un mejor entendimiento de saber qué es un logaritmo común y más breve, nosotros decimos que un logaritmo común es cualquier logaritmo con base 10, que ya expliqué cuál es la base. Se debe recordar que en nuestro sistema numérico de base 10 hay 10 dígitos que hay del 0 al 9. Y el valor de posición se determina en grupos de 10. Entonces se puede recordar que el logaritmo común entonces es un logaritmo cuya base es 10. Ahora nosotros vamos a hablar sobre el logaritmo natural. Logaritmo natural. El logaritmo natural es todo lo contrario al logaritmo común. El logaritmo común ya decíamos que nosotros teníamos como base número 10. Entonces el logaritmo natural tiene un número que es especial y es único, que es denominado Euler, que también se le representa con la letra E. Si bien esto parece una variable, se representa como un número irracional,
que es aproximadamente al número 2.718281, y siguientes números que son números no repetidos. El pi, que el pi también es una variable irracional. Entonces, a esto es lo que se denomina el logaritmo natural. Ok, función logarítmica. En sí, ¿qué es una función? Una función es una relación que existe entre dos conjuntos mediante el cual a cada elemento del conjunto inicial se le asigna un solo elemento del conjunto final, o en algunos casos ninguno. Logaritmo, por otro lado, es el exponente al cual se necesita elevar una cierta cantidad para obtener como resultado un número determinado. Entre algunas características de esta función, tenemos que el rango son todos los números reales, que el dominio son todos los números reales, pero los positivos. Y es importante mencionar que la función logarítmica es una función inversa de la función exponencial, aquella que se representa con la ecuación f de x a elevado a la x. También es una función inyectiva, es decir, que se puede dar el caso en que más de un elemento del primer conjunto tenga la misma imagen. A continuación, las propiedades del logaritmo, que la función logarítmica del producto, que se denota como logaritmo base a de x por y, sería igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Por otro lado, la función logarítmica de la división, que se denota como logaritmo base a de x sobre y, va a ser igual al logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Por otro lado, la función logarítmica de inverso multiplicativo, que es el logaritmo base a de 1 sobre x, que será igual al logaritmo base a de x. Y por otro lado, la función logarítmica de la potencia, que se denota como logaritmo en base a de x elevado a la y que es igual a y por logaritmo en base a de x. A continuación, tenemos la gráfica. Al graficar una función logarítmica obtenemos un resultado simétrico al de la función exponencial. Si tomamos en cuenta la bisectriz de los cuadrantes, el primero y el tercero. Se entiende por bisectriz la semirrecta que nace en el vértice de un ángulo y lo corta en dos partes idénticas. Entonces aquí tenemos su gráfico. A continuación, mi compañero. Los ejemplos, logaritmo en una función a escala de Richter. Como primer ejemplo tenemos cuánta energía liberó el sismo de México, conociendo su magnitud es 7,5. Para hallar la energía liberada tenemos la fórmula, sería el logaritmo de E es igual a 11,8 más 1,5 m. Ahora procedemos a reemplazar m, que sería 7,5. Bajamos 11,8 más, hacemos la multiplicación de estos dos valores, que sería 11,25. Ahora realizaremos la sumatoria de estos dos valores, que sería 23,05. Ahora aplicamos la definición del logaritmo, que sería 10 elevado a la 23,05 ergios. Ahora tenemos la gráfica. Esta gráfica es el logaritmo de 10 elevado a la 23,05. Elevado a la 23,05 sería hasta donde alcanza la magnitud del sismo. Con el segundo ejemplo tenemos cuánta energía liberó el sismo de Ecuador, conociendo su magnitud es 7,8. Como ya conocemos la fórmula, procedemos a reemplazar m, que sería 7,8. Ahora procedemos a bajar 11,8 más, hacemos la multiplicación de esos dos valores, que sería 11,7. Procedemos a realizar la sumatoria de estos dos valores, que sería 23,5. Ahora aplicamos la definición del logaritmo, que sería 10 elevado a la 23,5 ergios. Como pueden observar, esta es la gráfica logaritmo 10 elevado a la 23,5. A continuación, mi compañero Brito. En la escala de Richter tiene que sea un terremoto. Como ya hemos visto, hay varias medidas para representar la potencia de terremotos en todo el mundo, pero una de las más potentes que se manipula es la de Richter. Esta se puede obtener a partir de una onda superficial que produce los terremotos y aplicar una escala logarítmica, como ya lo vimos en la anterior diapositiva. Esto quiere decir que en la escala de Richter corresponde un aumento de la energía 32 veces más. Es decir, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter libera 32 veces más la energía que una magnitud de 3.
Podemos seguir aquí. Por aquí vemos un diseño de la escala de terremoto. Aquí podemos ver los efectos que podrían suceder dependiendo de la energía de cada grado, ¿no? De menos de 2 son microsismos que no son perceptibles, no se los percibe. Y desde 2 hasta 5 son ligeros y moderados terremotos. Podemos leer de 5 hasta 5.9. Pueden causar daños mayores en edificaciones mal realizadas, y en edificios bien realizados los daños son leves, ¿no? Y podemos ver ya de magnitud que de 6 hasta 10, lo máximo de magnitud que se ha percibido son hasta 9.6 en Chile. De 6 hasta 6.9 son fuertes, que pueden llegar a destruir áreas pobladas hasta unos 160 kilómetros a la redonda, daño en estructuras y derrumbamientos de muros. Y hasta 10 son legendarios apocalípticos, nunca registrados en la historia de la humanidad. Aquí podemos ver una escala de la historia, que el máximo es en Chile, que es hasta 9.6, que fue en 1960. Esas son las magnitudes y la energía descargada de cada terremoto. Ojo, en la escala de Richter es abierta, quiere decir que aunque en la actualidad no se ha registrado un terremoto mayor, podría registrar. Muchas gracias.